recibo tu amor. Bendiciones a cada uno de ustedes que están en sintonía de Canal 12 Puerto Visión, desde la ciudad de Puerto Cortés, en lo que es la red de multicable, toda la área, la costa norte especialmente. Hasta ahí donde usted nos está viendo a través de multicable, queremos hacerle saber que también estamos saliendo a través de la página o del Facebook, ¿verdad? Ya ahí lo voy a poner Marvin ahí en pantalla para que usted lo pueda compartir con alguien que en su área no hay multicable, ¿verdad? Que no tenga en su área multicable, usted puede compartirlo o fuera del país también. Hay personas que nos sintonizan de diferentes lugares, allá en San Pedro Sula. Gracias, bendiciones, Yasmín Manuel, bendiciones, ¿verdad? A Liz también, que está conectada. Saludes, Liz, bendiciones. Y a las personas que se están conectando y los que se conectan allá en lo que es en la área de República Dominicana, Estacia, Estados Unidos, España, Guatemala, en diferentes países, pues se conectan a través de el link del servicio de Facebook, en el canal de Facebook, y así poder llegar hasta sus hogares y bendecir sus vidas. En este día pues hemos tenido una experiencia muy linda con el Señor, buscando su rostro, bendiciendo nuestra nación, bendiciendo nuestra ciudad. Es necesario que los intercesores de continuo estemos en pie, ¿verdad? Donde hay una iglesia que de continuo está en el lugar donde dice la palabra, la brecha, levantando vallado, para que la tierra no sea destruida. Puerto Cortés no será destruida, Honduras no será destruida mientras habemos hombres y mujeres que nos ponemos en ese lugar. Dios nos ha confiado a nosotros el sacerdocio como pastores, como ministros, como evangelistas, como profetas, como apóstoles. Dios nos ha puesto en nuestras manos nuestra nación, nuestras ciudades donde estamos, y tenemos que levantarnos. Tenemos una asignación dada por Dios. Hay oficios, hay carreras que desarrollamos en nuestra vida, pero principalmente nosotros, dice la palabra, fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Cuando nosotros invertimos tiempo con Dios, las demás cosas saldrán mejor cada día. ¿Por qué? Porque no estaremos solos. Dios está con nosotros. Dios está operando a nuestro favor. Nosotros no estamos solos. Hay ángeles que Dios ha enviado a nuestro favor, peleando por nosotros, abriendo caminos, trayendo conexiones, trayendo provisión. Aún ángeles que traen palabra, traen mensaje. Usted tiene una gran protección y una guianza de parte del Señor. Pero ¿por qué muchas veces la situación se empeora en nuestras ciudades, en nuestras naciones, donde estamos? Porque la iglesia se ha apartado de lo que Dios le ha asignado. Y la iglesia tiene una función, dice la palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. La iglesia es la que invoca el nombre del Señor. La iglesia es la que pone un radar, una conexión entre el cielo y la tierra. Por eso dice la palabra que la creación misma será liberada a la liberación gloriosa de los hijos de Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a estar viendo cómo esta situación se había puesto bien difícil en medio del pueblo de Israel a causa de que se habían apartado de alabar a Dios, se habían apartado de buscar el rostro del Señor. Cuando nos apartamos de buscar su presencia, nos apartamos de la cobertura de Dios, nos apartamos de la bendición, y entonces dejamos de confiar en la obra de Dios y comenzamos a confiar en nuestras capacidades. Y no puede ser así. Dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Gracias a cada uno de ustedes, los que se están conectando a través del Facebook. A ustedes bienvenidos también, como los que están a través del canal. Y si usted está en la red de multicable, comparta con otras personas que en el canal 12 multicable
de 9 a 9:30, de lunes a viernes, hay una palabra. Cuando no estoy aquí hay transmisión pregrabada, sea del Rey Jesús o del Shaddai, que es mi casa madre, donde bendigo a mis padres espirituales, el apóstol Alejandro y la pastora Yulisa, a quienes amo y bendigo, ¿verdad? Casa el Shaddai, que es mi casa, es el lugar donde voy a recibir, a ser activado, impartido, empoderado por la administración, por la palabra, por la impartición de nuestros padres espirituales. Qué bonito que uno saber que uno tiene cobertura, que uno está bajo autoridad y uno viene a este lugar, a este canal, a poder compartir. ¿Sabe por qué? Porque uno recibe. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar lo que usted no es. Pero lo que usted es usted eso da. Cuando nosotros oramos por otra gente, ¿qué impartimos a las personas? Impartimos lo que vivimos, impartimos lo que somos. No lo que predicamos, impartimos lo que somos. Es por eso que hay una demanda en mi vida, porque sé que hay gente que uno ora por ellos, que uno los ministra, y no quiero que a ellos les sea transferido pecado, maldiciones, cargas, sino una impartición de la presencia de Dios, de la santidad, del amor de Dios en nuestra vida, del fruto del Espíritu Santo. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, mire lo que estaba sucediendo en este lugar. Y dice la palabra del Señor: pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. La situación en Samaria era crítica. Era una situación que por 3 años, y dice la palabra, 3 años y medio no había llovido sobre la tierra. Y esto había venido porque la gente se había apartado de alabar a Dios y se habían inclinado a adorar a los Baales, a adorar a otros dioses. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos dio a su Hijo y es el único camino que tenemos al Padre. Aquí no hay otro intermediario a nuestro favor. Dice la palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Necesitamos nosotros venir a nuestro Padre. Y una de las cosas lindas que cada vez que vengo delante del Señor en mi tiempo de comunión, para mí decirle Padre, Abba Padre, es algo que Jesús vino y me introdujo ahí. Porque nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios totalmente. Nuestra inclinación era a otros dioses. Por eso es bienaventurada la nación, dice la palabra, cuyo Dios es Jehová. El hambre era grave. La situación estaba difícil. ¿Qué podrá traer cambio a nuestra nación? ¿Qué podrá traer cambio a nuestras tierras? Solo la mano de Dios. Solo la mano de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de reconciliar la creación con Dios? La iglesia. Nosotros somos los encargados. La palabra nos dice que Elías fue a mostrarse a Acab, y en el capítulo 18 que estamos viendo de Primera Reyes, en el versículo 17, dice ahí la palabra del Señor: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Estaba poniendo a Elías como el culpable de la situación de lo que estaba pasando. Elías era el profeta de Dios, él era el varón de Dios, pero la situación no era por Elías. Elías solo había declarado la palabra que Dios le había dicho que declarara. Elías responde y dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La palabra nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros tenemos que estar orando por nuestro gobierno, por nuestras autoridades locales, como lo que es la municipalidad y su equipo de regidores, para que Dios obre, porque si en el equipo de gobierno no hay unidad, hay un caos en la ciudad, la economía se estanca. En el departamento, los diputados que son asignados con diferentes funciones, el departamento de Cortés, que tenemos 20 y pico de diputados,
Ellos son los que están ahí como embajadores moviéndose a favor de nuestro departamento, conectando con el Estado. Orar por lo que es el Congreso, orar lo que es por el presidente, para que Dios sea tomando el control y glorificándose. Dios, yo estoy seguro de algo, que nuestro presidente no llegó ahí porque solamente él quiso, no. Dios sabe por qué lo permitió, porque está escrito y dice la palabra, ni un pajarillo cae si Dios no lo permite. ¿Qué Dios está haciendo en nuestra nación? Dios está haciendo algo en Honduras. De eso no lo dudo, que Dios está haciendo algo en nuestra tierra. Pero como iglesia tenemos que levantarnos para estar escuchando la voz de Dios, porque el que le habló a Elías fue Dios. Está bien que veamos nosotros las noticias, que nos informemos para saber cómo vamos a orar conforme a qué estamos enfrentando en nuestra ciudad, en nuestra nación. Pero la voz primera que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, ¿a quién escucharemos? ¿A quién buscaremos? ¿A quién invocaremos? ¿Quién nos ayudará? Dios nos puede ayudar contra el hombre, pero el hombre no nos va a poder ayudar contra Dios. Dice la palabra que Acab había buscado por toda la nación a Elías, porque lo culpaba de la situación que estaba pasando. Pero no se daba cuenta que lo que estaba sucediendo era por lo que él había hecho, que había dejado a Dios. Separarnos de Dios va a traer consecuencias. Yo prefiero morirme antes de separarme de Dios. Verdaderamente prefiero morirme antes de separarme de Dios. No hay una razón para vivir para mí si no es con Dios. Le doy gracias a Dios porque Él es el que hace. Él es el que hace que las cosas sucedan y Él permite. Por eso dice la palabra que aquí habían pasado 3 años y meses que no había llovido y la situación era crítica, el hambre era difícil. Mientras hablaba con unos hermanos de Venezuela, él me decía, antier, que hablaba con él y me decía, la situación en Venezuela está difícil. Ustedes por lo mínimo tienen oportunidad de comprar cosas en Honduras. Ustedes tienen facilidad de acceso a muchas cosas. Nosotros ya no las tenemos. Hay mucha bendición en esta nación. Y yo sé que Dios ha permitido muchas cosas que sucedan y salgan a la luz, porque Dios está interviniendo. Y déjeme decirle que Dios no deja nada oculto, todo saldrá a la luz. Qué hermoso servir a nuestro Dios. Yo sé que Dios está interviniendo, Dios está operando. Aquellos que están en el gobierno y que son cristianos, por favor, manténganse íntegros, porque si están contaminándose, si se están involucrando, después saldrán a la luz también y serán avergonzados. Dios no va a ser avergonzado, porque el momento que usted se involucró y se ensució, usted dejó a Dios y Dios no va a ser avergonzado. Si usted mira en la palabra, porque sale aquella situación que pasó entre David y Urías y su esposa Betsabé. ¿Por qué está ahí en la Biblia? Porque Dios, aunque David era un hombre de Dios y él falló, Dios permitió que se escribiera para que nosotros reconozcamos que Dios no deja nada oculto. Dios procesó a David por esa situación y fue un proceso fuerte. Dios no va a ser avergonzado. Van a hablar, van a decir que qué clase de cristiano es usted, que decía que era hijo de Dios o hija de Dios y ahora con qué ha salido. Yo le pido que si usted siente que va a fallar, mejor apártese de la política y fortalezca en el Señor, y cuando esté listo regrese, porque necesitamos hombres y mujeres en el gobierno. Necesitamos hombres y mujeres que estén ahí en el gobierno, como los profetas también. Necesitamos hombres con palabra de Dios. No es que en ningún momento nos estamos vinculando con un partido o con un gobernador, una persona que está en el gobierno. Simplemente que Dios nos ha levantado para cuidar de nuestra ciudad y de nuestra nación. Elías le dice, no es que yo he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Un gobierno en la casa, en la iglesia o en la ciudad o en la nación se desenfoca y pierde su destino, su propósito, cuando deja que el espíritu de Jezabel opere. Todos los profetas que estaban aquí mencionados por todos, 850, 450 de los Baales y 450 de los de Acera, 850 que comían de la mesa, dice la palabra, de Jezabel, donde eran contaminados. No podemos cambiar el tiempo de Dios por los hombres. No podemos cambiar el tiempo de Dios por estar con la gente. Necesitamos atender a la gente. Necesitamos atender a la iglesia. Necesitamos estar aconsejando, ministrando y todo. Pero necesitamos estar a la mesa de Dios. Necesitamos estar escuchando la voz de Dios. ¿Qué vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a enfrentar los principados, las potestades, estos espíritus que se mueven como el de Jezabel, que surca el gobierno, que surca el sacerdocio, que surca la paternidad, que surca y contamina lo que es el gobierno de la iglesia? Hombres y mujeres de Dios, necesitamos de continuo mantenernos en posición con convicción, definidos, sabiendo que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido y que Dios está con nosotros. Pero cumplamos con nuestra función. No puede ser que estemos más tiempo con la gente y menos tiempo con Dios. Ayer que compartía con un amigo mío ahí y le decía a él, usted sabe que yo creo en la oración. Para mí, el dejar la oración es perder mi respirar. La oración es lo que trae una activación espiritual en la iglesia, en la ciudad y en la nación. El pueblo había dejado de buscar, de invocar a Dios, dice la palabra. Habían dejado de buscar el rostro de Dios. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El problema es que estamos pensando siempre, o estamos pensando en que si Dios no me responde, ¿cómo lo puedo hacer? Si Dios no me responde, si Dios me falla, voy a ver cómo por aquí lo hago. Dios no falla. Dios es fiel. Dios es fiel. Y para Dios no hay nada imposible. Por eso dice la palabra que seamos calientes o fríos, pero no tibios. El tibio está claudicando entre dos pensamientos. Y dice la palabra que Dios vomita, desecha a los tibios. Nuestra confianza en Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Si sus fuerzas han bajado, si usted ha descuidado su vida espiritual, la oración, la búsqueda, la palabra, es tiempo de volvernos a Dios, sacudirnos, pedir perdón a Dios, liberarnos en el nombre de Jesús de cualquier oposición. Yo sé que en esta ciudad hay fuerzas que se mueven espirituales. Lo sé. Y Dios nos está levantando y nos ha puesto y nos lleva a creerle a Él. Dice la palabra que Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. La duda es pecado. Y la duda viene y toma lugar más en nuestras vidas cuando dejamos de estar en ese lugar íntimo con Dios. Por eso dice la palabra, la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer el pacto. Dios quiere hacernos conocer. No se me olvida, hace unos 12 años
hace unos 12 años, 10 años, no, hace unos 10 años, vino un apóstol acá a San Pedro Sula y estuvo ministrando y él compartía cada viernes que se está cerrando la semana. Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cuáles son tus planes para nuestra nación? ¿Cuáles son tus planes para nuestra ciudad? Yo quiero moverme donde Dios se está moviendo. Yo quiero estar donde Dios está. Es un tiempo que nosotros preguntemos a Dios, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son sus planes, oh Dios, para Puerto Cortés, para Honduras, o la nación donde usted está, la ciudad donde usted está? Dios no nos lleva a un lugar por casualidad. Dios nos lleva con propósito. Aquellos que Dios ha sacado del país, Dios no los ha llevado a ustedes allá solo para hacer dinero. Dios los ha llevado a ustedes con propósito, para bendecir su familia, para ser de bendición para el reino, para que sean ustedes empoderando el reino a través del reinado, como parte de la corte del rey. Dios nos levanta a los empresarios, Dios levanta a las empresarias, los hombres y mujeres de negocio cristianos, para que ellos sean los que estén sustentando, así como los 12 gobernadores que levantó Salomón. Y dice, él no se preocupaba de la provisión, porque cada gobernador de los 12, uno por cada mes, se cuidaba de la mesa del rey. Por eso Dios nos ha levantado reyes y sacerdotes. Como sacerdotes Dios nos levanta para estar orando por los reyes, por los empresarios, por los hombres, por los que están ahí como trabajadores, trabajando para otros, como los que están iniciando un pequeño negocio, los que están en una empresa, los que están en una cocina, o donde quiera que esté, si está en construcción, en cualquiera que fuera la rama que usted esté, para estar bendiciéndolo, para que lo que usted toque sea bendecido y prosperado por Dios, como lo dice la palabra, que es parte de la bendición de Dios para aquellos que le buscamos. Pero es tiempo que decidamos y no estemos claudicando, no estemos entre dos pensamientos, que nuestro corazón solo sea para Dios, solo a Él sirvamos. Separados de Dios nada podemos hacer. Mañana vamos a seguir un poco más de lo que Dios quiere continuar dándonos en este tema de este día. Quiero invitarle a que oremos y que juntos le pidamos a Dios que nos visite, que nos bendiga, que nos levante, que nos revele su propósito, su voluntad por el cual estamos en el lugar donde estamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora le damos gracias. Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos perdón por las veces que hemos claudicado entre dos pensamientos. Perdónenos, Señor, cuando hemos puesto en duda, oh Dios, la obra suya, el poder suyo. Perdone los pecados de nuestra ciudad Puerto Cortés. Perdone los pecados de nuestra nación Honduras. Perdone los pecados de cada ciudad que hoy está conectada en esta hora y los que se van a conectar. Padre, perdone los pecados de nuestra familia que se han apartado de buscar su rostro, Dios, y han corrido para otros lugares. Perdone la iglesia, Padre, de nuestra ciudad, Padre. Señor, que nos levantemos cada día y podamos conocer que Jehová es Dios. Gracias, Padre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, su Hijo amado, y cubrimos nuestra nación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, favor y gracias sobre su vida. Hoy estaremos en la casa de oración a las 6:30. Estamos en la tercera avenida, segunda calle oeste, aquí en el puerto. Bendiciones.